Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado para hablar la palabra de Dios, para encontrarnos con un Dios de amor, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, acercarnos a su conocimiento, acercarnos a su palabra, encontrarnos en su palabra con la manifestación gloriosa de su presencia, los testimonios fieles de su poder, porque la Biblia es una fuente inagotable de verdad y nos abre el entendimiento a la majestuosa gloria del Dios Altísimo. Hoy vamos a hablar de la manifestación de su protección y su respaldo. Y vamos a orar para colocar todo en la mano de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy una vez más alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, te exaltamos, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poderío. Hoy creemos en ese Dios, Hijo, Padre. Señor, hoy creemos que tú eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores, que eres el Santo de Israel, que eres la estrella de la mañana, que eres el Príncipe de paz, que tú eres capaz de abrirnos nuestro entendimiento y nuestro conocimiento ante tu palabra. Que tu palabra sea una lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino, que lleve nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Hoy clamamos, Dios Todopoderoso, para que tu palabra sea como un bálsamo para nuestro corazón y cause el efecto por el cual tú la estás enviando. Padre, por medio de tu gracia, de tu favor y tu misericordia, clamo para que el Espíritu Santo me haga instrumento de bendición y que tu palabra sea filtrada por medio del Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, La mano poderosa del Señor. Y hoy quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Esdras, en su capítulo 7, entre sus versículos 1 al 10. Y vamos después a estar escudriñando la parte final de este capítulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadón, hijo de Aitón, e hijo Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraión, hijo de Seraías, y hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisú, hijo de Fines y hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Porque el día primero del rey mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primer del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y fíjese que en el mismo capítulo 7, pero en sus versículos 25 al 27 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte o a destierro, a pena de multa o a prisión.
Qué impresionante como el Dios Todopoderoso, y en su versículo 27, Esdras dice, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, dice la palabra. El libro de Esdras, cuyo nombre significa el Señor es ayuda. Y vemos cómo desde el versículo 1 al versículo 5 vemos la genealogía de Esdras, el cual explica que era un escriba de la ley, de la palabra, de los mandamientos de Moisés. Y comienza el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Esdras diciendo, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Y sería bien interesante cuando el versículo dice, pasadas estas cosas, ¿cuáles eran esas cosas que habían pasado? Hay un intervalo de casi 60 años entre los sucesos de los capítulos 6 y 7. La historia en el libro de Esther ocurrió durante este tiempo, en el reinado de Asuero, también llamado Jerjes el Grande, quien gobernó desde 486 hasta el 465 a.C. Artajerjes, hijo, llegó a ser rey en el 465 y Esdras regresó a Jerusalén en el año 458. Este rey Artajerjes, que dice la Biblia, que está mencionado allí en ese versículo, fue quien daría permiso a Nehemías para que regresara y reedificara las murallas de Jerusalén. Acontecimiento que marcó realmente el comienzo de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esdras era descendiente de Finees, que era el nieto de Aarón. Pertenecía, por lo tanto, a la línea de descendencia sacerdotal. Si hubiera habido un templo en ese tiempo en Jerusalén, seguramente Esdras habría ejercido como sacerdote o probablemente como sumo sacerdote. Pero sabemos que en ese tiempo el templo había sido incendiado y estaba destruido. Esdras fue el segundo de los 3 líderes principales que salió de Babilonia para la reconstrucción de Jerusalén. Zorobabel reconstruyó el templo, dice Esdras en su capítulo 3, en su versículo 8, antes de este capítulo que vamos a escudriñar, y Nehemías reconstruyó las murallas. Y eso lo podemos ver en el libro de Nehemías. Esdras era un escriba, sacerdotes con poderes religiosos y políticos enviados por el rey de Persia para liderar un grupo de judíos exiliados de Babilonia a Jerusalén. El ministerio efectivo de Esdras incluyó, ¿qué hizo Esdras? La enseñanza de la palabra, era un erudito de la palabra. Y él inició reformas en ese tiempo, hizo restauraciones de la adoración y dirigió de alguna manera el avivamiento espiritual en Jerusalén. Es bien interesante todo lo que hizo Esdras. Hoy quiero profundizar lo que vemos en el libro de Esdras, especialmente en este capítulo 7 y también fragmentos del capítulo 8, en su vida y en la manifestación de la descripción que la mano de Dios estaba en su ministerio y en su vida. La diferencia que puede hacerse cuando lo que representa cuando el Dios de Israel te respalda con su mano y cómo puede darte victoria y cómo puede hacerte un reformador de su palabra, cómo puede usarse como para qué, para que seas protagonista del avivamiento que se está esperando en ese tiempo. Miren lo que dice el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente. Qué interesante que a su profesión se le magnifica que era diligente en lo que hacía, en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y Dios es espíritu. Por lo tanto, la expresión, la mano de Dios, se refiere a una figura de lenguaje figurativo que apunta al poder soberano de Dios en la creación y en las acciones y en el respaldo del hombre, en el respaldo de su pueblo, en este caso de Esdras. También se utiliza como un símbolo de autoridad. La mano poderosa de Dios sobre la vida de Esdras le estaba dando autoridad y le estaba abriendo la mano de provisión, porque fíjense que dice que el rey le dio todo lo que él necesitaba, porque la mano de Dios estaba en la vida de Esdras. En hebreo, el término yad, que se utiliza con más frecuencia para decir mano, también tiene un significado metafórico, y esos significados son poder,
fortaleza y vigor. Es decir, que la mano de Dios estaba sobre la vida de Esdras, estaba representando que él contaba con qué, con el poder, contaba con la fortaleza y contaba con el vigor de Dios. Poder, que puede venir de un significado, el Señor demostró mucho su poder en el Antiguo Testamento, principalmente en el Éxodo de Israel. Era esa capacidad de Dios de todo lo que se podía ver como imposible en las manos de Dios, todo se hacía posible por ese lenguaje de poder establecido en la palabra de lo que Él representa. Todo, absolutamente todo lo que se ve en este mundo y todo lo que el ser humano tiene, lo ha recibido de la mano de Dios, es decir, de su provisión. La provisión de Dios es lo que ha permitido que nosotros gocemos, que su mano sea abierta hacia la creación de todo lo que poseemos. La mano de Dios te hará subir a otro nivel de influencia. Esdras era un exiliado, pero la mano del Señor estaba sobre él. Y esto hacía que él subiese en gracia, que tuviese favor, que tuviese influencia, al grado tan interesante que todo lo que él le pidió al rey, el rey se lo concedió. Era una mano para poder dar, para poder recibir y para poder dirigir, lo vemos en la vida de Esdras. Esdras estaba recibiendo de la mano del rey todo lo que necesitaba, porque la mano de Dios estaba sobre él, pero también estaba, la mano de Dios lo llenaba su mano para que él pudiese entregar de lo que Dios le había dado, porque él era un erudito de la palabra y él estaba siendo llamado para una reforma, para un avivamiento. O sea, es decir, él de lo que estaba recibiendo, él lo iba a dar. Y la mano poderosa de Dios también estaba permitiendo que él tuviese la capacidad para liderizar, para dirigir, para tener esas estrategias que vienen de la mano poderosa del Señor. La mano de Dios, cuando la mano de Dios está sobre usted o está sobre mí, te hará llegar al destino profético que Dios tiene contigo. Por eso dice que el Señor cumplirá el propósito que hay en mí o que hay en ti. Miren lo que dice el versículo 9 del mismo capítulo 7 del libro de Esdras, donde estamos posicionados, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto, llegó a Jerusalén. Pero fíjense lo interesante que viene en este versículo, estando con él la buena mano de Dios. Lo dijo al principio en el versículo 6 del mismo capítulo y en el ya vamos por el versículo 9 y le agrega la buena mano de Dios. Aquí vemos la bondad de Dios en su mano en la vida de Esdras, porque sabemos que Dios es bueno. La Biblia revela que la bondad es parte de la naturaleza esencial de Dios. Es decir, en su lenguaje simbólico, para mostrar o poder describir un atributo de Dios, sabemos porque Dios es bueno. Cuando decimos que Dios es bueno, significa que Él en todo lo que hace quiere el bienestar para el hombre y para la humanidad, incluso para la creación. Él es amable, Él es benevolente. La bondad de Dios significa que Él es básicamente tierno. Él es solidario hacia su creación, él estaba siendo benevolente, estaba siendo amable, estaba siendo tierno, estaba siendo bueno con Esdras. La mano de Dios buena estaba sobre su bondad. El Dios Todopoderoso es inmutable, quiero recordar esto, y su bondad nunca puede cambiar. Es decir, Él es bueno, el mismo ayer, hoy y siempre. Él siempre será bueno. Nada podrá cambiar a nuestro Dios. Por eso es que siempre podemos confiar en su bondad, porque es un atributo. La bondad de Dios es prominente, es esencial en nuestra vida y debemos creer en nuestro corazón que Dios es bueno. Al principio de la Biblia, incluso en Génesis, vemos cuando Dios dijo, es bueno. Todo lo que el Señor iba haciendo decía, es bueno. Cuando la mano poderosa de Dios está en algún lugar, Él está diciendo, es bueno. Está dando el sello de su bondad y está haciendo que cada una de nuestras obras sea buena. No podemos hacer obra mala si la mano de Dios es la que nos está guiando, porque su mano poderosa es buena y sobrepasa nuestro entendimiento la bondad de Dios.
nunca podremos entender cómo Dios puede ser tan bueno con cada uno de nosotros, porque aún haciendo nosotros malos, Él sigue siendo bueno. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia, pero fue la mano de Dios quien los sacó de la cautividad de Babilonia y los llevó de regreso a Jerusalén para que cumplieran su propósito y su destino profético en Dios. La mano de Dios nos muestra en este versículo que les trajo libertad, libertad. Es decir, como Dios es bueno, Dios nos lleva a libertad. Su esencia, su atributo nos permite contar con su libertad. La mano de Dios también nos da favor y nos da fortaleza, dice la palabra. Miren lo que dice Esdras en su versículo 28, en el mismo capítulo 7, porque no podemos leerlo completo porque no nos daría tiempo. Pero miren lo que dice: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, dijo Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Aquí hay algo bien interesante en el versículo 28, cuando Esdras dice, y yo, es decir, fui fortalecido por la mano de mi Dios que estaba sobre mí. Él está viendo, estamos viendo cómo Dios puede fortalecernos personalmente, cómo Dios puede, su mano poderosa, impartir a cada uno de nosotros su fortaleza. Dios se toma el tiempo porque sus necesidades no son mis necesidades, sus debilidades no son mis debilidades. Pero cuando nos sentimos desfallecer, Él se toma el tiempo, podemos decir, y yo fui fortalecido por la mano de Dios que estaba sobre mí. Por eso es que nosotros necesitamos en momentos de debilidades, en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de depresión, en momentos de cautiverio. Sí, de cautiverio. Cuando usted y yo estamos en un lugar donde no podemos salir solos porque nos sentimos débiles para salir de un lugar. Muchos luchan con la droga, muchos luchan con alcoholismo, muchos están luchando con pornografía, muchos están fumando o simplemente quieren comer menos, quieren comer más. Cada quien conocerá su debilidad. Allí necesitamos la mano poderosa de Dios en cada uno de nosotros para que nos fortalezca y nos pueda sacar por medio de su misericordia de ese lugar. Dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey. Es decir, su misericordia va unida con la mano de Dios para fortalecernos. Su misericordia delante de los poderosos. Hay momentos de nuestras vidas que podemos ver a personas que están en altitud delante de nosotros. Podemos sentir, pero la misericordia y la gracia del favor de Dios permitirá que tengamos favor aún delante de aquellas personas que creemos impenetrables. Si usted está buscando un empleo, si usted simplemente quiere afrontar algún desafío personal, si usted tiene algún sueño y se siente débil para cumplirlo, es el momento de que usted solicite la mano poderosa de Dios que le permitirá fortalecerlo internamente en lo personal, darle de su misericordia para que pueda enfrentarse ante lo más poderoso que usted pueda tener al frente. Cuando la mano de Dios está sobre ti, moviéndose a tu favor, harás cosas que antes no hiciste y tendrás las convocatorias que antes no tenías. Es decir, su favor te abrirá puertas y te ayudará a tener la gracia y el favor en la tierra que solo Dios puede darte. Y cuando Él fue fortalecido de una manera personal, su mano no solo nos fortalece a cada uno, sino que nos imparte fortaleza en momentos de angustia. Usted y yo no solo tendremos gracia y favor para tener puertas abiertas, sino que tendremos esa gracia y el favor delante del primer rey que necesitamos por medio de su misericordia, y esa mano nos fortalecerá en momentos de angustia. Le puedo contar que la semana pasada tuve un día de debilidad, que me sentía triste, lloré mucho, gemía delante de Dios, sentía dolor en mi corazón.
Y por eso fue que hoy quise hablar de la mano poderosa de Dios, porque Esdras en su versículo 28 dice, la mano de Dios me fortaleció. Y puedo darles testimonio que podemos ver en momentos de angustia donde el Señor llega con su mano, la mano poderosa sobre mí, puedes sentir la fuerza externa de la mano de Dios que te levantará en momentos de angustia y limpiará tus lágrimas y te permitirá seguir adelante, aún no en fuerzas humanas, sino en fuerzas sobrenaturales. Porque la mano de Dios sobre tu vida te dará fortaleza para reunirte, te dará fortaleza para hablar, te dará fortaleza para callarte, te dará fortaleza para caminar, te dará fortaleza para parar, te dará fortaleza para seguir adelante, te dará fortaleza para hablar con denuedo, te dará fortaleza para perdonar, te dará fortaleza para entender, te dará fortaleza en tu debilidad, te dará fortaleza. Y lo más bello de nuestro Señor, que es una relación de intimidad y de relación con Dios. Cuando se sienta desfallecer, arrodíllese en el más inquebrantable de su momento. Su llanto, el dolor, la tristeza, la ansiedad, las preguntas sin respuesta. Arrodíllate, humíllate ante la misericordia y la grandeza de Dios y encontrarás en su presencia que su mano poderosa se posará sobre ti y te impartirá consuelo, pero te impartirá fuerzas para seguir. Yo le estoy hablando hoy a las personas que puedan estar diciendo, ya yo no puedo más, no tengo fuerzas, me siento desfallecer, no encuentro salida, no sé cómo salir de una parte, no sé cómo llegar a otra. Es el momento de buscar la mano poderosa de Dios sobre tu vida para que te fortalezca, te fortalezca. Cuando llegó el tiempo de cumplimiento de la profecía de Jeremías, la mano de Dios comenzó a moverse a favor de Esdras en ese tiempo. Y esto le trajo misericordia, le trajo fuerza, le trajo favor y una convocatoria poderosa para tocar el corazón del rey. Y eso sucederá como resumen en tu vida. Cuando tú logres mover el favor de Dios sobre tu vida, te va a traer misericordia, te va a traer fuerza, te va a traer favor y una convocatoria poderosa para tocar el corazón de aquel que tú necesitas que Dios lo toque. Si es de un rey, será del rey, o de cualquier consejero o de cualquier esposo que tú necesitas que Dios le toque el corazón para que tú puedas obrar en lo que quieres hacer. Para regresar a Jerusalén y restaurar el culto del Señor, Esdras encontró eso en la mano poderosa de Dios cuando lo fortaleció. Y cuando en la Biblia hay un testimonio, porque los testimonios nos fortalecen. Esdras en este día nos está abriendo el libro, la palabra, que es una fuente inagotable de verdad, y nos está hablando de su testimonio, de lo que Dios estaba haciendo con él en tiempos difíciles y cómo la mano poderosa de Dios permitió que él hiciese realmente lo que tenía que hacer en su momento y cómo fue fortalecido personalmente. Un favor fuera de lo común recibió Esdras. Es a menudo la única salida que usted y yo podemos tener en momentos de cautividad o en momentos de esclavitud o en momentos de dolor o en momentos de ansiedad. La mano poderosa de Dios hace la diferencia. Le pasó a Esdras, le están viendo que le pasó a Nehemías, le pasó a José. El favor de Dios sobre tu vida no será algo causal de casualidad, sino un diseño perfecto de Dios para recompensar tus actos de obediencia, que aunque no sean palpables, son invisibles para el hombre, pero son visibles para Dios. Porque algo interesante que también tengo que mencionar es que Esdras se dice que era un escriba diligente de los mandamientos de Dios y era un estudioso de la palabra, de hecho estaba preparado para enseñar la palabra. Entonces la mano poderosa, él podía contar con la mano poderosa de Dios porque él buscaba la palabra, él buscaba obedecer a Dios, él buscó el favor de Dios por medio de su palabra. Y el favor de Dios no se hizo invisible a él, convirtió todos sus problemas o todo lo que él se estaba enfrentando y lo llevó a niveles políticos, religiosos, de reforma, de avivamiento, que solo lo puede hacer un hombre o una mujer que tenga el favor, la gracia y la mano de Dios sobre él. Entonces, qué bonito es que podamos nosotros encontrarnos en Dios y buscar su mano poderosa, el favor de Dios
solo está garantizado, solo para aquellos que calificamos por medio de ¿qué? De actos de obediencia. Obediencia a sus mandamientos, obediencia a su palabra, obediencia a lo que Dios nos pide. Cuando nos alejamos de la desobediencia y entramos en un terreno de obediencia, vamos a poder contar con el favor y la fortaleza y la mano de Dios. La mano de Dios nos traerá personas para ayudarnos a la visión de Dios y ayudarnos en nuestra vida, personas que usted ni yo nos imaginamos que podríamos conocer. Y esto le voy a invitar a que usted en el mismo libro de Esdras se vaya al capítulo 8, en su versículo 18, y lo podamos leer. Mire lo que dice: y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Ahí está hablando de manera colectiva, porque la mano de Dios puede ser de manera individual o puede estar sobre una iglesia, puede estar sobre una nación. Dice, sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, y 18. Cuando Dios se dispone a ayudarte, Dios va a traer personas entendidas, y la Biblia dice que el Señor nos da espíritu de revelación y espíritu de entendimiento de su palabra. Y también puedo hacer referencia a que a los hijos de Isaacar, podría decirse que ellos eran entendidos en los tiempos. Qué bueno es contar. Y nos trajeron, es decir, ellos no lo fueron a buscar. Dios, dice, la buena mano de nuestro Dios trajo sobre nosotros un varón entendido. Qué bueno es. Y ese varón, su nombre era Serebías. No lo olvides, Serebías. ¿Cuántos Serebías, hombres entendidos, usted y yo necesitamos que nos vengan a impartir? La mano poderosa de Dios nos guiará de tal manera que nos enviará ayuda en momento oportuno. Las bendiciones a veces tienen que venir a nuestras vidas por medio de otras personas, el entendimiento de otras personas sobre lo que estamos viviendo. Y Dios tiene personas entendidas que se mueven en entendimiento, que son personas que Dios le ha placido darles sabiduría porque se acercan a su palabra. Y qué interesante que Esdras era un hombre entendido, dice, diligente y escriba de los mandamientos de Dios, era un reformador, estaba siendo llamado para traer un avivamiento a Jerusalén. Pero con todo y eso, Dios trajo a la vida de Esdras un hombre clave, un hombre con un llamado interesante. Le decían un entendido, un hombre entendido, y ese hombre fue Serebías. Era un hombre entendido. Qué interesante. Miren lo que significa la palabra Serebías, o el nombre, el significado del nombre Serebías. Jehová ha traído calor. Uno de los jefes de los sacerdotes a quienes Esdras les confió, imagínense que los tesoros para el templo los distribuyó Serebías, porque hay momentos en nuestra vida, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, que hay tesoros que Dios nos ha entregado, que necesitamos compartirlos con otros para que nos ayuden a administrar lo que Dios nos ha dado. Pero solo podemos entregárselo a un varón entendido, a una mujer entendida. Y qué interesante que cuando Esdras, siendo un hombre entendido, Dios le envía a otro hombre entendido por la mano poderosa de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que todos en algún momento necesitamos de los dones, de los talentos, del llamado de otro. Yo hoy escuché una expresión que nunca la había escuchado, pero la voy a mencionar acá. Es decir, que es normal que un lobo se coma una oveja, pero no que una oveja se coma otra oveja. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo normal es que una oveja como Esdras sea ayudado por una oveja como Serebías. Los dos eran entendidos. No había competencia entre ellos. No había necesidad de que ninguno de los dos se arrancara los dones para sí, sino que era necesario para el avivamiento que Dios traía para Jerusalén, que Esdras y Serebías se unieran y Esdras pudiese entregarle del tesoro que Dios le había dado para el templo a otra persona, porque tenía que administrar los tesoros de Dios Todopoderoso. Qué hermoso es nuestro Dios. Serebías significaba que Dios, Yad, que era la palabra en hebrea, ha enviado ardiente calor. Ese día había enviado fuego de Dios.
Jehová ha enviado calor del desierto, aleluya. Ha enviado su calor. ¿Cuántas veces usted y yo necesitamos del calor de Dios? ¿Y cómo lo va a hacer presente el Señor? Por medio de hombres y de mujeres que estén en el fuego encendido del Dios Todopoderoso. Él va a impartirle una oración, Él va a impartirle un abrazo, Él va a impartir del don de fe de alguien, del don de milagros, del don de sanidad de alguien. Y usted será que el calor, Jehová ha enviado calor del desierto, ha enviado su calor. Eso representaba serevías para Edra, ha enviado ardiente calor. Había enviado calor, fuego a la obra que Dios le había encomendado. Él era un levita, un varón entendido que respondió a la convocatoria de Esdras, dice la palabra, quien mandó a buscarlo, ministros para la casa de nuestro Dios. Esdras estaba por reedificar lo que Dios quería reedificar y necesitaba ministros para su casa. Fue así cuando en ese momento Dios le envió a Serebías. ¿Y qué iban a hacer? Serebías sirvió también para entender al pueblo de la ley. También era un hombre entendido en la palabra. Leía la palabra, conocía la palabra. Fue parte de los que firmaron el pacto en los tiempos de Nehemías. Serebías participó en la confesión de los pecados después de la fiesta de los tabernáculos. Qué interesante, porque toda obra de Dios necesita intercesores. Toda obra de Dios necesita, porque dice la palabra, si mi pueblo se humillare, la tierra necesita de la confesión, del arrepentimiento del pecado y del cambio, transformación de Dios. Las naciones lo necesitan, la ciudad donde usted vive, la ciudad donde yo vivo, el país donde usted vive, el país que yo vivo, y necesitamos a otros que nos ayuden a confesar esos pecados, que nos ayuden a humillarnos delante de Dios y traer la reforma y traer el avivamiento que Dios quiere. ¿Y con quién lo puede hacer usted? ¿Y con quién lo puedo hacer yo? Con hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Habla Jehová en este tiempo. El Señor necesita una iglesia entendida en los tiempos apocalípticos. ¿Qué necesitamos? Seremos llamados ministros y sacerdotes de Jehová para este tiempo. La mano de Dios te traerá bendición. Fíjese que en Esdras, en el capítulo 8, en el versículo 22, mire lo que dice, porque tuve vergüenza, escucha esta palabra, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Qué interesante. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. En esta palabra que está diciendo Esdras, me da vergüenza pedirle ayuda a un rey de la tierra, a pedir las tropas, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro ejército, sino es por medio de su Santo Espíritu que nosotros ganamos toda guerra y toda batalla. Entonces, ¿qué decía Esdras? Que entendía la palabra, que entendía los mandamientos, que conocía a Dios por medio de la palabra, que le daba vergüenza pedirle al rey. Sabía que el rey le podía dar, porque le estaba dando todo lo que necesitaba, tropas y gente a caballo, que los defendiese del enemigo. ¿Por qué? Porque él había profesado por su boca que la mano del Dios Todopoderoso hacía bien para los que le buscan. Ahora bien, y hacia lo contrario para los que lo abandonan. Entonces es el momento de establecernos en la promesa de Dios, establecernos en el territorio de fe y creer que la mano poderosa de Dios nos librará de nuestros enemigos, como orando, ayunando, intercediendo, haciendo oraciones de guerra. Tenemos que creer que la mano de Dios será aquella que irá al frente de nosotros. Yo iré delante de ti como poderoso gigante, enderezando todo lugar torcido, quebrantando toda fuerza de hierro, todo cerrojo de acero, haciendo pedazos. La mano poderosa de Dios enviará sus legiones de ángeles, guerreros, con espadas para ayudarnos. No necesito la ayuda de hombres. Cuando Dios es mi defensor, cuando la mano de Dios está por aquellos, por eso es que aquellos que buscan a Dios podrán encontrar en Él la mano poderosa que los librará de los enemigos, cerrará la boca de los leones y nos librará de toda trampa
o de toda situación adversa que podamos estar viviendo. Y tenemos que dar el testimonio, tenemos que ser testimonio que si profesamos a un Dios que nos ama, que nos defiende, Él también tendrá un ejército poderoso para librar una batalla en la tierra y aún en el cielo por cada uno de nosotros, y mostrará que su mano poderosa estará sobre usted y sobre mí para defendernos. Por eso es que nosotros no nos podemos defender. No debemos hacer cosas a nuestra manera. No, usted no trate de vengarse o buscar ayuda, debe darle vergüenza de llamar a alguien para meterse con alguien o no, porque ahí letras dice, me daba vergüenza pedir ayuda porque yo había profesado que la mano del Dios Todopoderoso era mi ayudador y Él será el que se establecerá. No abriré mi boca, sino que el Dios Todopoderoso estará conmigo y me librará de manos del enemigo. No se ayude. Vaya a la habitación, órele al Señor, colóquele cualquier situación que el enemigo está colocando delante de usted y la mano y el poder de Dios lo liberará. Es decir, Esdras estaba diciendo, ¿cómo yo voy a pedir ayuda a los reyes de la tierra si he proclamado que el rey del cielo y de la tierra, su mano es su obra para bien sobre todo lo que les buscan de verdad? Y ahí deja entre líneas que por ello él no busca la ayuda de la mano del hombre, sino que busca la mano de Dios, y nos está enseñando eso a usted y a mí, porque había una promesa de la manifestación del poder de Dios para los que los buscan. La mano de Dios te librará del enemigo. Mire lo que dice el mismo libro de Esdras en su capítulo 8, en su versículo 31. Y partimos del río Ababa el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Mire lo que dice, qué hermoso, qué lindo este libro, como habla de la mano figurativa de Dios. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. La mano de Dios hace al poder de Dios. Nuestra vida delante de Dios debe estar cimentada en la fe y en la obediencia, y podemos creer que Él nos librará totalmente de ese enemigo, de los que pueden estar acechando sus caminos, los obstáculos, los bloqueos que usted pueda encontrar en su camino. Dios Todopoderoso lo librará y Él nos seguirá guiando a camino de bien y a camino de rectitud. Podamos confiar que Él tiene un plan poderoso para librar y limpiar nuestro camino y enviarnos ángeles por medio del precepto de su palabra para ayudarnos en el camino que estamos transitando. Podemos contar por medio de la intercesión del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, con la ayuda del Espíritu Santo, que por medio de los dones, de sus manifestaciones, nos puede advertir, nos puede ayudar, nos puede revelar, nos puede iluminar por medio de su palabra. Nos revela el Padre, nos revela el Hijo, nos da conocimiento, nos consuela. Podemos contar con todas las herramientas que Dios tiene para nosotros en su palabra, para librarnos del enemigo, para mantenernos firmes en fe y creer que Dios es grande. La mano de Dios es grande sobre nosotros. Él sembró, Él hizo el firmamento, hizo las estrellas. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios sabio. El salmista decía, la diestra de Jehová hace proezas, haciendo referencia de su mano. La diestra de Jehová es sublime, lo dice el Salmo 118. La mano poderosa de Dios. Oh, Padre, en Primera de Pedro, en su capítulo 5, en su versículo 6 y 10, saliéndonos del libro de Esdras, podemos hacer referencia, en los Salmos habla mucho de la mano poderosa de Dios, pero también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, que la mano poderosa de Dios, Pedro estaba diciendo que cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, vamos a permitir que Dios obre para que en su tiempo Él nos pueda exaltar. Al ser humildes delante de Dios, activamos su mano poderosa. Y qué lindo, dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido,
con grande espanto, con señales y con milagros. La mano poderosa, la mano fuerte de Dios y ese brazo extendido hacia un pueblo, ¿qué va a hacer? Va a hacer señales, va a hacer prodigios y milagros. Y eso era lo que estaba estableciendo la reforma de Esdras y el tiempo de avivamiento que se estaba abriendo en los tiempos de Jerusalén. La mano de Dios es poderosa. La Biblia nos habla constantemente que la mano, el brazo fuerte de Dios es el que hace proeza, y lo podemos ver en cuando sacó Dios a los hijos de Israel de Egipto. ¿Con qué lo sacó? Con mano poderosa. Dios tiene el poder para sacarnos del cautiverio de Faraón y de Egipto. Si usted se encuentra en Egipto, usted solamente debe clamar a ese Dios que tuvo la mano poderosa para sacar al pueblo de Israel de Egipto, con prodigios, con señales y con milagros. Qué bonito es nuestro Dios. Y Dios también podemos verlo con la mano protectora de Dios. La mano de ese Dios nos cuida, esa mano nos moldea. Fíjese que la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará. ¿De dónde? Dice la palabra, de mi mano. Mi Padre que me las dio. ¡Wow! O sea, en este pasaje vemos cómo aparecen dos manos, que son una, la del Padre y la del Hijo. Estamos protegidos por la mano del Padre y del Hijo, y con la manifestación del Espíritu Santo en la tierra después que el Hijo fue resucitado. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Decía el salmista, podemos creer que la mano poderosa de Dios nos sostiene. El profeta Isaías en momentos de angustia también lo dijo en su capítulo 41 y dijo, porque yo Jehová soy tu Dios, igual de manera personal, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Allí el profeta Isaías, para cerrar el tiempo de la mano poderosa de Dios, habla cómo Él nos sostiene, nos toma de tu mano derecha y nos sostiene. ¿Para qué? Para que no tengamos temor y para que podamos sentir el aliento de su ayuda en los momentos de angustia. Cuando usted va a caer, tómese de la mano de Dios Todopoderoso, de su mano derecha, y Él le infundirá aliento para seguir adelante. El Señor siempre será nuestra fortaleza, nuestro escudo. Nuestro corazón puede confiar que recibiremos su ayuda, que recibiremos su mano poderosa. Podemos creer que el Dios Todopoderoso será nuestro ayudador, nuestro protector, que tendremos su mano poderosa obrando a nuestro favor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, Señor, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Creemos que tu mano poderosa, Señor, creemos, Señor, que tu mano protectora nos infunde aliento, nos infunde ánimo. Creemos que eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Creemos que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Hoy confiamos que tu mano poderosa nos ayudará. Hoy confiamos que tu mano poderosa, Padre de la Gloria, nos levantará. Hoy creemos, Señor, que tu mano sobre nosotros, Señor, nos dará favor. Hoy creemos que nos enviarás por medio de tu mano poderosa, impulsarás a hombres y mujeres entendidos, traerás el calor y el fuego de Dios que necesitamos en nuestro tiempo, Padre. Hoy creemos que por medio de tu mano poderosa, tu mano favorecida, de tu bondad, de tu misericordia, tú nos ayudarás en cada debilidad que nosotros podamos tener. Tú limpiarás nuestras lágrimas y nos abrazarás de tal manera que sentiremos tu fortaleza personal a cada uno de nosotros y podemos decir, yo fui fortalecido por el Señor, el Dios de Israel, y su mano me levantó y me infundió ese aliento para seguir adelante. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Padre, yo te doy gracias porque podemos contar con tus misericordias. Gracias, yo te doy gracias, Padre, porque tú cada día, aún conforme a nuestra debilidad, tú estás presente para librar batallas por nosotros y que nosotros simplemente tengamos que confiar
porque la fuerza viene de Jehová. Gracias, Padre, te pido que esta palabra nos imparta aliento, te pido que esta palabra nos ayude a seguir adelante y que podamos creer en un Dios bueno, porque sabemos que tú eres bueno, tu bondad es infinita y que el testimonio de Esdras nos ayude, porque la Biblia es una fuente inagotable de verdad. Y el testimonio de Esdras y de tantos hombres y mujeres como el profeta Isaías, como el salmista, aún como el apóstol, pudieron levantar en algún momento una exclamación desde su corazón, confiando en tu mano poderosa, que estaría con ellos, les daría favor, los fortalecería, los protegería y los libraría de las manos del enemigo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Amén y amén.